Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Gracias por acompañarme, los saludo con mucho gusto. En esta ocasión vamos a analizar un tema muy importante y es la relación entre dos fenómenos trascendentales para el conocimiento humano, a cuáles me refiero: a la ciencia y a la fe. El título de este video lo expresa de manera muy clara cuando hablamos de que la ciencia necesita de la fe para poder proceder con todo su trabajo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque se ha difundido un mito y se ha vuelto muy famoso en redes sociales, el cual dice que para que una persona pueda hacer ciencia de manera eficaz y legítima, debe despojarse de toda la fe de la que pudiera ser posible. El buen científico no necesita de la fe, al contrario, el buen hombre de ciencia sabe que la fe es un lastre para el progreso científico. Así que vamos nosotros a tratar de ver un poquito acerca de estas frases que reflejan el mito de que la ciencia y la fe se encuentran enemistadas desde su concepción. Y para esto me gustaría que recordemos el nombre de un eminente divulgador de la ciencia en el mundo, Carl Sagan. Se le ha atribuido una frase, la cual dice así: no quiero creer, quiero saber. Es una frase que, si él la hubiera dicho, sin duda lo hubiera encumbrado todavía mucho más entre sus seguidores. Sin embargo, esta frase no la dijo Carl Sagan. Al contrario, la dijo un escritor que se llama Paulo Bittencourt, y él ha escrito algunos libros, obviamente de tendencia antiteísta, antirreligiosa, como por ejemplo el libro de Wasting Time on God, Perdiendo el tiempo Dios. Y aquí nos está hablando de que la persona que está comprometida con la ciencia, que está comprometida con el conocimiento filosófico y con los datos duros que nos brindan las evidencias, no debe de estar obsesionada con la creencia. La creencia es algo que nos mantiene atrasados, porque la creencia es un dogma que no admite nuevo conocimiento, que se fundamenta en verdades perennes. Al contrario de esto, el conocimiento científico se va actualizando, no da nada por sentado, la ciencia desde sus principios duda de todo, y por esto mismo es que aplica su propio y famoso método para que después el conocimiento se vaya actualizando y las teorías se vayan reformando o aumentando. Sin embargo, aquí nosotros podemos encontrar un falso dilema, porque las personas que se dedican a la ciencia no necesariamente tienen que abandonar la creencia o la fe para poder realizar su quehacer. ¿Y por qué? Porque la ciencia necesita tener fe en ciertos principios para que pueda avanzar en primer lugar. La palabra fe no se utiliza en el ámbito científico, por supuesto que no. Sin embargo, hay una palabra que funciona bastante en el plano básico de la lógica y también de la ciencia, que es la presuposición. Cuando en lógica se presupone algo, es que se da por sentado. Sirve como el fundamento para que después se pueda llegar a una conclusión. Lo que se presupone, en pocas palabras, se le tiene fe. Y por supuesto que la ciencia, como método sistemático, necesita tener fe, necesita presuponer ciertos principios que hasta podríamos llamar dogmas y que no pueden ser puestos en duda, porque entonces la carrera científica se estanca. Vamos a ver algunos ejemplos, estimados amigos. En primer lugar, la ciencia presupone la confiabilidad de la mente, lo que es lo mismo decir que la ciencia tiene fe en la mente. ¿Y por qué es esto? Porque no podemos probar con el método científico que nuestra mente es confiable. Necesitamos presuponer que nuestra mente, que nuestro cerebro está en buenas condiciones, que nuestra mente no nos va a engañar a la hora de realizar una investigación o una experimentación, y por esto mismo es que no podemos probarla. ¿Por qué? Porque en el momento en que alguien decidiera probar que la mente es confiable, ¿qué estaría usando en primer lugar? Su propia mente. Así que está, digamos, ciegamente confiando, está presuponiendo que su mente no le va a fallar y que le va a interpretar de una manera verdadera la realidad.
También la ciencia presupone la confiabilidad de los sentidos. Entendemos que muchas veces nuestros sentidos nos engañan. Muchas personas se preguntan, ¿y qué si mis sentidos me están engañando? ¿Qué si esto sólido que estoy tocando en realidad no es un sólido? Y si nuestra realidad que nos embarga y en el contexto donde nosotros estamos en realidad es un engaño, ¿seremos acaso víctimas de una Matrix como en las películas? No sé si ustedes recuerden también el engaño que sufrió Truman en la película de Truman Show, donde él pensaba que tenía una realidad concreta cuando en realidad era fantasía, era algo montado como si fuera Hollywood y donde otras personas estaban analizando los movimientos de Truman y su vida en general. Él vivía una ilusión. ¿Cómo podemos confiar de que nuestros sentidos nos reflejan la realidad y le brindan a la mente datos duros? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, son excelentes preguntas. Sin embargo, a la hora de realizar ciencia, se hacen a un lado estas dudas y se confía en que nuestros sentidos son confiables y de esta manera nos pueden ayudar a percibir la realidad tal como es. Entonces, también la ciencia presupone que los sentidos son confiables, tiene fe en ellos. Vamos con otro gran ejemplo. La ciencia presupone la veracidad del método científico. Vamos a analizarlo a partir de una sencilla frase que dijo el autor David Marshall en su libro La verdad detrás del nuevo ateísmo. Dice así: la afirmación de que solo es verdad lo que se prueba con evidencia científica no puede ser probada con el método científico. Aquí más que nada se está dirigiendo a aquellos que piensan que la única forma de conocimiento es a partir de la ciencia y del método científico, que no se están admitidos otras metodologías de conocimiento como el conocimiento espiritual, algunos hasta dudan del conocimiento histórico, pero esto no se puede probar. No podemos nosotros testear en un laboratorio la hipótesis o la afirmación de que solamente lo que se conoce a partir del método científico es aquello que realmente puede ser confiable. Así que, estimados amigos, no podemos probar el método científico utilizando el método científico. Sería caminar en círculos. Y uno de los más importantes principios que se aceptan por fe o por presuposición en la ciencia es que existe un universo ordenado y racional. Se tiene que partir de la creencia de que el universo es inteligible, de que la realidad natural se puede alcanzar a partir de los sentidos y del conocimiento humano. Y aquí nosotros podemos ver las citas de dos grandes científicos, porque aquí vamos nosotros a analizar el cómo las matemáticas nos ayudan a saber que el universo es racional. Tenemos el caso de Galileo Galilei, quien alguna vez él dijo: el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Me gustaría complementarlo con la frase de el físico Paul Davies, que dice así: la ciencia depende de asumir que vivimos en un universo ordenado por leyes matemáticas precisas. Es decir, si el cosmos está estructurado a partir de principios matemáticos, esto quiere decir que existen leyes que los humanos pueden entender, que pueden descubrir y que pueden depender de esas leyes para que posteriormente puedan seguir buscando el conocimiento de la ciencia. Si el mundo fuera caótico, si fuera aleatorio el cosmos, no podría existir la ciencia. Es importante presuponer que hay orden en la naturaleza, por más caótica que parezca, pero ahí donde es invisible es donde se puede encontrar la estructura y el orden del cosmos. Y esto la ciencia no lo puede demostrar con sus métodos, necesita presuponerlos, necesita creer que la ciencia es posible porque la naturaleza tiene un orden, el orden de las matemáticas. Y precisamente las matemáticas tampoco se pueden probar, se tienen que presuponer para que entonces se puedan utilizar de una manera ordenada y sistemática con el fin de conseguir resultados
objetivos y verificables a lo largo del método científico. Y me gustaría concluir con un versículo de la Biblia, Hebreos 11:1, que precisamente habla de la fe. Vamos a analizar qué se entiende en la Biblia por fe. Y dice así: la fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me gustaría compartirles que en el griego, fe es la palabra pistis. Y vean lo que significa, de acuerdo al léxico Strong, una convicción de la verdad de algo. Es decir, la fe no solamente es la certeza de lo que se espera, se repite la palabra convicción, tanto en el verso como en la definición léxica. Es una seguridad, una confianza en que algo es veraz, en que algo va a rendir resultados, en que algo es estable. Pero esto no se queda aquí, estimados, porque también el versículo nos está diciendo que es la certeza de lo que se espera, es decir, nos habla de una esperanza. En otras palabras, la fe cristiana, que obviamente en última instancia se expresa en términos de creer en Dios, pero en sus fundamentos, la fe cristiana es esperanza y convicción, lo que también podemos llamar confianza. Y esto es muy interesante porque, de acuerdo a la opinión de María Berenguer, quien es académica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, expresa que los mismos elementos de la fe religiosa, en este caso la cristiana, también se expresan en la fe de la ciencia por los fundamentos que presupone, confianza y esperanza. Los científicos que van a comenzar a trabajar en sus grandes proyectos tienen la confianza y la esperanza de que están partiendo de una base sólida para que después ellos puedan generar nuevo conocimiento o bien confirmarlo y de esta manera legarle a los futuros hombres de ciencia y mujeres de ciencia elementos novedosos para que a partir de ellos los demás puedan continuar. Y obviamente hay que reconocer que la fe que tiene la ciencia en sus presuposiciones, en sus fundamentos metafísicos y filosóficos, no es igual a la fe religiosa que tiene alguien que cree en Dios. Obviamente, la fe religiosa trasciende los otros tipos de fe, incluyendo la científica, porque ya se expresa en dogmas, ahora sí, que considera inviolables, inamovibles en el tiempo, y que es importante abrazarlos para que la fe religiosa crezca y se tenga una mejor relación con Dios. Pero no podemos negar que tanto la religión y la ciencia parten de los mismos motivos, no están tan separadas una de la otra. Y es por esto que podemos concluir que la fe religiosa y la ciencia buscan el conocimiento y buscan la verdad, pero con metodologías diferentes. Pero ambas son tan válidas para adquirir conocimiento de la realidad. No están enemistadas. La fe y la ciencia son aliadas que buscan el mismo objetivo, como ya lo había dicho, la verdad. Pero obviamente, estimados amigos, esta es mi opinión que yo he forjado a partir de la investigación que he realizado y considero que es sólida. Pero ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo. Así que les invito a que, si ustedes gustan, en la caja de comentarios expresen su opinión. Yo los voy a leer y también les voy a comentar lo que ustedes digan. Mientras tanto, agradezco mucho que me hayan escuchado en este momento. Que Dios los bendiga. Les deseo un excelente día.